en mi mente siempre estuvo querer 2. Y cuando recibí esa noticia de que eran 2 de esa manera, no 2 embriones independientes, sino solo un embrión que se había dividido, entendí que yo mismo lo había decretado, que mi mente lo había creado. Los resultados que venían era de que uno de los bebés venían con síndrome de Down o con una deformidad cardíaca. Al menos de un año de esa cirugía, después de la cirugía de rodilla, me diagnosticaron con una hernia cervical. En este proceso de ser una cirugía neurológica, entonces empecé con proceso psiquiátrico y psicológico, porque no era yo. No era una depresión, no era una angustia, no eran pensamientos, no era nada. Era desconexión. Desconexión. O sea, mi cuerpo no da, ni para pensar, ni para sentir, ni para actuar. Me dicen que tengo otra hernia y que necesito ser operada nuevamente. Y aquí el poder de la mente activaba full con conciencia y dijo, no, yo ya esta vez no me voy a operar. Yo esta vez con todo el conocimiento, aprendizaje, discernimiento, conciencia que tengo, vamos a sanarnos. Este es un lugar donde la fe, la intuición y la conexión interior se unen para manifestar grandes sueños y superar cualquier desafío. Aquí conectas con tu potencial infinito para recordar que viniste a cumplir un propósito y a despertar tu poder creador. Viniste a experimentar tu divinidad. El milagro eres tú. Hola, hola, mi bella tribu cuántica, qué rico saludarlos. Bueno, aquí estamos en el segundo episodio de esta temporada de podcast, El milagro eres tú, porque somos un milagro de la creación. Tú eres un milagro, yo soy un milagro y todos somos un milagro. Así que bienvenidos, recuerden que todas las historias que compartimos acá le pueden ayudar a alguien, así que compártelas con tu familia, con tus amigos, colaboradores, todas esas personas cercanas que de alguna manera puedes ayudar a través de estos mensajes. Así que bienvenido. Hoy tengo una invitada muy especial, alguien que quiero mucho, ha sido estudiante mía, pero también amiga, hermana del alma, porque nos hemos reencontrado, decimos como de eones de vidas. Y además de su historia, yo quiero dejar un mensaje muy bonito y es que hablamos hoy en día mucho del poder del pensamiento, de cómo nuestra mente nos puede jugar muy buenas o malas pasadas, ¿no? Porque nosotros somos quienes de alguna manera elegimos tanto consciente como inconscientemente cómo direccionar esa mente, cómo direccionar nuestra percepción, la capacidad que tenemos de elegir qué pensamos, en qué creemos, porque todo está ahí como anidado, ¿no? Lo que tú piensas es lo que crees. Y a veces no somos conscientes de que estamos emitiendo 70,000 pensamientos en un día. Y normalmente de esos 70,000 pensamientos, el 90% es el mismo, o por lo menos tiene el mismo matiz de energía. Y la energía de estos pensamientos, que es inconsciente, está cargada de miedo, de limitación, de resistencias, porque nos acostumbramos a eso. Pero hay personas que tienen como de una manera más innata, porque eso es lo que yo puedo decir de nuestra invitada de hoy, que tienen esa capacidad innata como de saber, tener esa sensación de saber y tener absolutamente claro. Casi que yo creo que ni siquiera lo había pensado durante muchos momentos en su vida, durante casi toda su vida, que tenía este poder maravilloso de poder dirigir sus pensamientos, porque simplemente se dio el regalo de creer que cada vez que ponía un pensamiento ahí en su corazón y en su cabeza, porque obviamente los pensamientos también se guardan en esta gran conciencia que hoy la ciencia sabe que tenemos, que es el corazón, y que eso le ha permitido grandes milagros en su vida. No solamente desde una parte material o terrenal, porque es una mujer muy próspera, una gran empresaria, sino también de sanación, porque para mí la premisa de la energía es que el poder que nosotros tenemos como energía a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, está enmarcado en todo lo que somos a nivel físico, a nivel emocional y todo lo que atraemos del mundo externo. O sea que nos sirve para sanar y para manifestar todas esas cosas maravillosas que nos merecemos. Entonces,
quiero que te prepares, quiero que abras tu corazón, quiero que te des también el regalo de empezar a pensar y a discernir cómo esto te puede ayudar y cómo su testimonio te puede ayudar a cambiar, a switchar, como digo yo, como cambiar el switch de cómo estás emitiendo tus pensamientos hoy y cómo eso te puede ayudar, no solamente a que tu cuerpo responda de una manera distinta ante cualquier desafío, ante cualquier síntoma o incluso enfermedad que pueda estar hablando tu cuerpo, sino también para que atraigas a tu vida no solamente el dinero, que yo sé que es algo, la energía del dinero es importante, sí es necesaria para el ser humano, porque a través del dinero podemos vivir múltiples experiencias de vida, sino también prosperidad en todos los aspectos, porque es poder emprender, crear proyectos, tener ideas innovadoras o incluso empresas que pueden ayudar a otros, porque empezamos a contratar gente nueva, tener empleados a los que les estamos cambiando la vida y de la mano de eso tener prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Y eso es lo que esta mujer poderosa, con un corazón gigante, porque es una mujer que solo da y entrega todo el tiempo, pero que de la misma manera que da, recibe. Así que recibamos con un maravilloso corazón abierto a mi invitada de hoy, que es Catalina Hoyos. Cata, bienvenida, te quiero, gracias por estar acá. Pau, no, pues ya dijiste todo por mí. Gracias por esa bienvenida, gracias por darme el honor de estar acá. Sé que este es un gran proyecto para ti y ser parte de él es demasiado honrado para mi corazón. Gracias, Pau. Me vas a hacer llorar. Eso lo dejamos para después. Detrás de cámaras. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Cata? Yo sé que eres colombiana. Ya les dije que es una mujer empresaria, pero detrás de esto, en toda esa parte mística y espiritual, ¿cómo ha sido tu recorrido en ese sendero del mundo espiritual desde niña? Pau, pues, a ver, creo que estas historias siempre empiezan desde que estamos pequeños, que no sabemos cómo se come, cómo se siente, cómo es, pero que es algo que está ahí, latente. Para mí, ese pensamiento de que a los 14 años o antes quizás quería solo leer libros de parapsicología, era como, en mi casa me decían, ¿qué estás leyendo? O sea, ¿cuántos años tenías en ese momento? Yo digo 14, pero estoy segura que por ahí de los 9 a los 12 empecé con esa chispita de que quiero. ¿No tienes un recuerdo de quién te introdujo como en esos temas o simplemente la curiosidad estaba ahí? No, sabes que desde pequeña yo tengo una tía que quiero mucho y siempre tenía libros raros. Imagínense, hace 20 y pico de años, 30 años. 30, sí, no conté, no sigamos contando. No, mentiras, también con mucho honor, años vividos. Pero sí, o sea, hace 30 y pico de años, el solo hecho de tú decir que querías estudiar psicología, que es algo pues que hoy en día es tan importante, pues no era bien visto, por lo menos en Colombia, no era bien visto. ¿En tu familia? En mi familia no. Ok. ¿Qué querían de ti? Me imagino finanzas, administración, pues era negocios. Médica o números. Ok. O sea, súper estudioso. Y la psicología en ese momento, pues nada que ver de ciencia ni comportamiento, sino pues no era bien vista. No era como para tu familia algo que pudiera darte una vida profesional próspera. Y de pronto el título o la manera de calificarla era básicamente, pues es que los psicólogos son palocos. Entonces, ¿qué se va a ir a hacer? Pues locura, sí. Sí, yo también recuerdo que en mi casa no era que ese fuera el guión, pero yo sí recuerdo que yo de niña creía que las personas que tenían problemas mentales de verdad serios eran quienes necesitaban un psicólogo. Y hoy en día, de verdad que cada vez más entiendo que la psicología es una herramienta y digamos que una profesión que todos los seres humanos necesitamos. Todos necesitamos herramientas de sanación, incluso desde la parte espiritual me he podido apoyar en muchas. Entonces comenzaste como con esa idea de
de la parapsicología. De la parapsicología, porque me gustaba entender como todo esto de cómo funciona, no sé, la comunicación con la mente, el poder con la mente, entender que si el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que si cómo hago el poder, o sea, era demasiado, no sé, demasiado deslumbrante como para dejarlo pasar. ¿Tenías ya una conciencia de que la mente tenía poder? Sí, porque hubo algo que leí en algún lugar, años atrás, que decía que si tú desarrollabas de cierta manera tu callo cerebral, podías hacer que tu hemisferio derecho y izquierdo juntaran para poder hacer un sistema cognitivo que te permitiera despertar más del 10% de tu capacidad cerebral. Ok. Entonces era como, ¿esto cómo se come? Entonces, claro, a mí, o sea, siempre escuché desde pequeña que, y no es que me guste pues la ciencia, o sea, medicina ni nada cerebral, pero siempre escuchaba, el ser humano solamente desarrolla la capacidad del 10% De su de cerebro. su cerebro. Entonces, imagínate, si hacemos un poquito más, ¿a dónde llegamos? ¿Qué Ok. despertamos? Sin ser científica, o sea, como una persona normal, ¿qué podemos hacer? Entonces, pero eso quedó ahí pues como una niña allí, la semillita allí que quedó. De allí, yo empezaba como a sentir como en algún momento, bueno, quiero esto, o qué tal si pasa esto, como esos deseos que se te van desarrollando pues a medida que vas creciendo, como adolescente, como persona en el colegio, en la universidad. Y yo empezaba a sentir que cuando yo pensaba o decía algo, por ejemplo, si pensaba en una persona, esa persona aparecía o llamaba. O si tenía, por ejemplo, una oportunidad de viaje en el colegio porque escuché que había una representación de colegios interescolares, ahí me salía, mira, ¿quieres participar? Entonces, pero empezó como a acumular Evidencias. evidencia, sí, como esa sinergia de pensamiento-acción, Ujú. pero yo diría que en ese momento todavía muy inconsciente, ¿cierto? Simplemente era, pienso y luego existo, ¿cierto? Más o menos, pero obviamente, Pienso, luego atraigo, ¿no? sí, desde inconscientemente, ¿cierto? No era como, ok, voy a pensar y pasa, no, simplemente puede ser quizás como un juego. Ujú. Y bueno, siguió pasando el tiempo, esta tía que te menciono empieza a desarrollar ciertos programas y cierto conocimiento, empieza a ser parte de un consultorio donde trabajan con la bioenergética, que en ese momento pues también era algo Tú seguías siendo adolescente, estamos Sí. hablando de que tenías, ¿qué? 16 en ese años. momento 16 años. Ajá. Y empecé a sufrir mucho de migraña, hasta que hubo un momento, o sea, yo pasaba en el hospital día por medio con migraña, con medicina, porque era muy fuerte. Me enseñaron la técnica de cerrar los ojos y visualizar llamas en las palmas de las manos. Ok. Y que esa llama, con el poder de la mente, tú sintiéndola, te quemara las manos para absorber tu migraña. Ujú. Normal, la siento. O sea, tú ibas a donde esta persona que trabajaba en la bioenergética y te comenzó a enseñar porque tenías migraña. Sí, como técnicas. Ok. Porque digamos que en ese momento era que si el metal cargado con la luna, que si los olores, pero algo pues creo que en ese momento muy avanzado para lo que la sociedad Ok. está lista para recibir, ¿cierto? Y esta persona me dice, te voy a enseñar una técnica. Me dejé llevar y quedé fascinada, pues porque cómo conscientemente, visualizando fuego en tus manos, logras sentir quemarte para transmutar ese dolor de cabeza y sanar. Ok. O sea, ¿Y aprendiste algunas otras herramientas durante ese tiempo que esta persona que hacía bioenergética te enseñó? tuve la oportunidad en algún momento, siempre me ha gustado el arte, pintar, Ok. creativo, o sea, los colores. Entonces tuve la oportunidad en algún momento de trabajar con ellos con el ADN. Pero pues, vuelvo y digo, desde Desde una
mirada netamente energética y una mirada como simbólica también. Sí, pero para mí era, o sea, yo simplemente le estoy poniendo color y figuras. De Ok. pronto no estaba totalmente consciente que estaba haciendo. Simplemente la estaba gozando, estaba disfrutando. Pero lo hacías desde tu corazón y de alguna manera le ponías la energía, porque el poder de la intención es eso, ¿no? Sí, sí, o sea, en el momento que se hacía con amor puro. Ujú. Y ese amor puro creo que a veces no necesita tener conciencia de conocimiento para que cumpla su misión. Entonces simplemente me entregaba a disfrutar, a pintar. Dijiste algo tan importante porque desde que yo te conozco, ese ha sido tu mayor mensaje y tu mayor lección para mí, y es disfrutar, porque siempre le imprimes demasiada alegría a lo que haces y tu niña interior siempre está muy activa. Pero ya puedo imaginar desde esa niña de 16 años que está descubriendo un mundo y simplemente se deja disfrutar algo que no tiene que hacer consciente racionalmente. Ujú. Y lo hacías porque para ti de alguna manera era un juego, pero ¿pudiste evidenciar cambios? Pues mira, en algún momento sentía que era algo grande que estaba haciendo, porque pues era una niña, yo diría que ya había de pronto 18 años, todavía niña, ¿no? Que estaba manipulando secuencias de ADN, pues porque, A través de tu intención. y a través del dibujo y los colores, ¿cierto? Ok. Era algo que se estaba desarrollando en ese momento y pues si estaba manipulando algo, yo sentía que era algo muy grande. ¿Cómo era realmente? Explícanos un poquito cómo era la técnica. Tú tenías que dibujar, tenías que visualizar la cadena de ADN. Cada parte del ADN tiene una figura, Ujú. ¿cierto? Si es una X, si es un Y. Y este estaba dentro de una figura geométrica, pero entonces la figura geométrica la decidía yo. Entonces, si era, Intuitivamente. sí, pues Ok. como un juego, literal. Y de ahí ponía colores. Ujú. Y entonces, pues era como, pues estoy manipulando el ADN, pues era algo pues muy grande, pero siempre era como desde el juego, ¿cierto? Ok. Y a partir de allí, digamos que con esa información, pues los colores son energía también y eso se utilizaba, digamos, para hacer procesos de sanación, en los cuales yo no participaba, pero digamos que ya le había impregnado un poquito. Ya le había esa- así como impreso tu propia intención, tu propio juego, disfrute, energía, que de alguna manera todo eso forma como esa burbuja de información que yo estoy completamente segura que se requería para un proceso de sanación del cual probablemente tu ser de 18 años no era consciente, pero tu alma sí lo era. Sí, Y hoy en día lo entiendes, total, ¿cierto? hoy en día lo entiendo perfectamente. Sí, O sea, tal cual. Pau, sabes que hoy tengo la conciencia y la seguridad y entiendo que quizás en ese momento no lo sabía, pero mi alma por eones lo sabía, ya estaba pactado. Y es una conciencia que he hecho, nos saltamos muchísimo tiempo, pero es una conciencia No que he hecho importa. ahora, ¿cierto? Total. Pero en ese momento, aunque dijera inconsciente, como tú lo dices, mentalmente, pues mi alma lo sabía y con eso era justo y necesario. No había falta ese discernimiento Consciente. mental, sí. Ujú. Bueno, y entonces comienzas a desarrollar estas herramientas a muy temprana edad que de alguna manera estaban ayudando también a otros a sanar, Ujú. y empieza tu propio proceso personal, que en muchas ocasiones los seres humanos tenemos conexión, digamos, con experiencias místicas, con ángeles, con un montón de cosas. En tu caso, también es como tus propios desafíos de salud que Ujú. comienzan, digamos que a marcar tu camino antes de casarte y después de casarte, ¿cierto? Pero en especial cuando querías ser mamá, ¿no? Sí, Que es un momento muy importante dentro de todo este proceso de vida que tiene que ver especialmente con el poder de la mente y de tu pensamiento. yo creo que decir y contar esa historia es decir, Dios mío, no sabemos la herramienta tan hermosa que tenemos que dejamos de utilizar. Y ahí sí diría pues que ni el 10% hemos utilizado. Pero yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos son 3 milagros, totalmente.
siempre estaba segura que quería tener hijos, Ujú. que queríamos tener una familia ojalá gigante, pero bueno, bastantes hijos. Y pues nos costó bastante. Nosotros, mi esposo y yo, llevamos juntos 25 años y pudimos tener hijos después de buscarlos por 10 años, haciendo de todo lo que fuera necesario, desde oraciones, desde sanaciones, desde energía, desde tomar líquidos, medicina, tratamientos médicos, o sea, lo que fuera necesario. Lo que pasaba es que yo creo que también me puse a jugar porque siempre dije que quería tener 2. O sea, gemelos, mellizos, pero de a 2. Ok. Sin discriminar, sin niñas, niños, pero eran 2. Entonces yo creo que ahí empezó el juego de mi mente. Ujú. Porque entonces, como siempre le dije a mi mente que quería 2, pues me la puso más difícil. Y eso lo entendí después. Ujú. Porque después de pasar 10 años todo este proceso de buscar quedar en embarazo y que me dijeran que era imposible, cirugías, bueno, todo el tratamiento, hice mi mayor parte en Colombia y pues ya vivíamos acá en Estados Unidos y un cliente de mi esposo le dijo, mira, tienes que ir donde esta doctora que hace milagros. Pues a mí me dio miedo, porque yo dije, Dios mío, Estados Unidos, el costo, poder adquisitivo, pues es más difícil, pues en Colombia Tú ya vivías acá. ya vivía acá. Ujú. Y pues digamos que éramos 2 pelados que estábamos tratando de salir Pelados en adelante. nuestro país es como 2 jóvenes. Pues estábamos en nuestros 20 años en un país, Ok. o sea, ¿cierto? Tratando de salir adelante. Y en ese momento, pues a mí me dio miedo la cuestión económica, ¿cierto? Ujú. Bueno, el caso fue que dijimos, pues bueno, si esto es lo que queremos, pues vamos a tratar. Pau, aquí vuelve el poder de la mente. Antes de hacer nuestra primera cita con esta médica, entro yo a la página pues para saber quién era, pues qué tantos milagros hacía. Y lo primero que veo yo es que hacen una rifa de un proceso in vitro cada 6 meses. Y yo, perfecto, voy a llenar esto porque apenas llegué a la cita con ella le voy a decir, ay, yo necesito ayuda, por eso yo llené apliqué para la... Necesito ganármelo. Apliqué para la rifa, vea, es que yo no tengo en estos momentos, pero quiero tanto mis hijos que por lo menos hasta para la rifa. Y bueno, pues no fui capaz de decirle, pero sí fuimos a la cita, nos explicó un poco el proceso, nos dio tranquilidad y bueno, y pusimos fecha. Y mi esposo y yo, bueno, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Esto va a resolverse, esto seguro que sí. Pero me acuerdo, pero así súper claro, puedo cerrar los ojos y sentir una llamada el 1 de julio llamándome a pedir autorización si mi nombre podía salir. Ahí me da escalofrío. En la página de internet de ellos diciendo que yo era la ganadora. Y yo decía, ¿ganadora de qué? Pues no entendía, a mí me estaban hablando en otro idioma. ¿Cuánto tiempo pasó entre que sometiste como el... Un mes, no pasó un mes? mucho. Pues, o pero sea, se te olvidó. No, yo no, o sea, pues porque es que, ¿qué iba a imaginar? Pues no, yo todavía en la parte inconsciente, ¿cierto? Que iba a imaginar que me lo iba a ganar, ¿cierto? Pero quiero hacerte una pregunta que yo creo que es fundamental para entender el proceso de manifestación. ¿Nunca perdiste una parte de ti, sentir la certeza de que... Es que yo creo que no era ni siquiera la certeza de que te lo ibas a ganar, sino de que tus hijos Que iba a estaban. pasar. Tus o hijos sea, estaban, exacto, venían en y camino. eran 2, o sea, Eso fue como un regalo del universo, era confirmación. de Dios. Total, o sea, para mí era, voy a tenerlos. Nunca me cuestioné cómo, voy a tenerlos, ¿cierto? Y bueno, pues hasta que entendí la llamada de que el 1 de julio me estaban llamando a decir que mi nombre decía C. Hoyos, va a aparecer en el internet diciendo que soy la ganadora del ciclo de ese semestre. No, eso fue impresionante. Yo tuve que parar la conversación que estaba con clientes al frente viendo algo de trabajo, llamar a mi esposo. Yo le decía, no la ganamos. Él me decía, nos ganamos qué. No entendía qué estaba pasando. Y bueno, a partir de ahí, Pau, todo fue perfecto. Sigo con mi pensamiento de 2. Ujú. En el momento de transferir los embriones, la doctora me dice, mira, tienes muy buenos embriones, solo transfiramos 1, esto es un embarazo de riesgo. Y mi esposo y yo nos miramos 2, o sea, siempre 2.
Y digamos que para hacerte la historia pues un poquito más cortica, la conclusión fue que implantaron 2, uno solo pegó y ese se dividió en 2. O sea, sí o sí estaba predestinado a que fueran 2. Sí o Porque sí. no fueron 2 que arrancaron los 2 solitos, sino que uno no lo logró, pero el otro se dividió. Y el otro se dividió. Wow. En mi mente siempre estuvo querer 2. Y cuando recibí esa noticia de que eran 2 de esa manera, no 2 embriones independientes, sino solo un embrión que se había dividido, entendí que yo mismo lo había decretado, que mi mente lo había creado, porque siempre dije 2. Porque pudieron haber sido 3 o hasta 4. No, 2. Y ahí fue como un momento de... Porque siempre estuve segura. Fue un momento de claridad, de decir, bueno, Certeza. total, sin ninguna duda. Es más, a mi esposo le encanta pescar 2 semanas. Hay que esperar cierto tiempo después de la implantación para que puedas escuchar los latidos de corazón. Y durante ese tiempo había una feria de pesca. Cuando fuimos a la feria, él solo quería comprar una camiseta. Y yo le decía que 2, y así súper cerrada. Pero ¿cómo vas a saber? Una camiseta de bebé. De bebé con el pescado. Que 2, que no, una, por ahí tengo hasta la foto y todo, 2. ¿Y tú cómo sabes? Y yo, es que estoy seguro, es que no hay dudas. Es que mira, es que si después compras 2 y es 1, te va a dar duro. Y yo, no, cómprame las 2. ¿Y te las compró finalmente? ¿Te hizo caso? Las autografiamos con el pintor en ese momento. Entonces tenemos la foto de las 2 y después con las 2 bebés. Entonces, claro, cuando llegamos a la ecografía, yo lo miraba, ¿viste? Pero es la certeza, es definitivamente empezar a hacer conciencia del poder de la mente, o sea, de la capacidad que tienen tus pensamientos. Y hoy en día, pues obviamente, a medida que voy avanzando, lo voy entendiendo más. ¿Sientes que también acompañar a la certeza con, digamos que una intuición desarrollada, una capacidad como de tener la sensación de saber y sentir que esto es mucho más grande de ti misma, que hay algo como ese Dios, esa divinidad, ese universo, esa fuerza creadora que lo está creando todo, que está orquestando la creación, en este caso la gestación de tus bebés, estaba siendo parte del proceso? Pau, todos venimos de una energía superior. Todos somos parte de esa misma energía, como cada uno lo quiera llamar, para no entrar en discordia o en cualquier, ¿cierto? Esa misma energía es la que nos hace latir, vivir, creer, sentir. Y ese mismo pensamiento o energía te conecta para lograr hasta creer en ti y conseguir esas cosas que tanto buscas. Conseguir esa tranquilidad que de pronto tu corazón necesita, o no solo lo material, sino desde ese sentir, de ese estar, de ese disfrutar, aceptar, agradecer. Fluir. Aprender a soltar también. Porque hay cosas que claramente no están bajo nuestro control. En este caso, tuviste que esperar muy seguramente unas semanas, unos meses para poder finalmente confirmar que eran 2, que venían 2 corazones, 2 latidos, que había 2 hermosos bebecitos gestándose en tu vientre. Pero así es todo en la vida. Hay muchas cosas del proceso de manifestación que, si bien están siendo de alguna manera movidas por nuestra propia fuerza de creación conectada con esa fuerza que lo está moviendo todo, hay algo que es el esperar el momento perfecto hasta que evidenciamos el milagro, ¿no? Y es aprender a soltar. Es algo que muchas personas me preguntan, porque en el proceso de manifestación hoy en día hay muchas personas hablando de esto, y el poder de la mente, y el poder de la ley de atracción y la ley de asunción, y cómo asumo el hecho como real y tengo que vivirlo tan real como si ya lo estuviera viviendo. Pero hay algo extra en el proceso para mí tan importante, y es esa intuición guiada, que es una certeza que va acompañada como con una contención espiritual y una fuerza superior que te está diciendo, dale, avanza. Incluso
si no se dan las cosas como tú lo estás esperando, la expectativa que le has puesto, pues claramente es perfecto, está bien, está en un orden divino absolutamente perfecto. Y al final, Pau, no es el cómo, sino a dónde quieres llegar. O sea, es poner esa meta al frente tuyo y soltar. Porque si te pones a fabricar paso por paso cómo vas a llegar, pues también la mente tiene el poder de jugarte. Y estás limitando el proceso de creación. Total. Bueno, quiero hacer un paréntesis porque yo sé que en el proceso, obviamente, de la manifestación y el poder de la mente y del pensamiento, hay una parte en la vida del ser humano, especialmente en quienes emprendemos el sendero espiritual, y es la conexión con lo divino, la conexión con tu ser superior, con los ángeles. En tu caso, ¿cómo se dio? Pues a ver, continuando, digamos, metiendo la historia de mis hijos, durante este embarazo, como parte de que sea que sea un poquito riesgoso, pues tuve que ir por procesos de genética, de estudios, y uno de los exámenes, pues para ellos salían que no era suficiente información lo que habían obtenido con examen de sangre. Entonces, y que los resultados que venían era de que uno de los bebés venían con síndrome de Down o con una deformidad cardíaca. Uno de los dos. Uno de los dos. Wow. Y inclusive nos sentaron a decir que había que tomar decisión. Y yo, ¿cuál decisión? Si estos niños vienen perfectos. No sabíamos todavía qué eran en ese momento. Entonces nos dijeron que la única manera para estar segura tanto de los bebés como para mí necesitábamos hacer un examen con el líquido amniótico, pues que a la vez era un poco riesgoso porque podía generar un aborto involuntario, pero que era necesario pues para ver qué se podía hacer. Para como verificar, ¿no? Verificar y que no fuera un problema que hubiéramos podido solucionar a tiempo. Okay. Digamos que obviamente existe el miedo, pero yo estaba segura, o sea, yo estaba segura que todo estaba bien y que era parte de. Hicimos el examen, esto hace ya 11 años, y en ese momento en Colombia estaba, diría que en su furor, todos los milagros que estaba haciendo la hermana Laura. Para quienes no conocen a la hermana Laura, ella digamos que fue santificada, ¿no? Sí. Es una monja. Y aquí quiero hacer otro paréntesis y perdón que te interrumpa, Tranquila. Cata, pero obviamente en estos temas espirituales y en estos temas de conexión y en todo lo que tiene que ver con las experiencias místicas, siempre hay como una lineecita muy delgadita entre lo que es religioso y lo que no es religioso, pero para mí es parte de todo. Para mí, yo no excluyo ni lo uno ni lo otro. Para mí todo entra dentro de el camino de la vida, en donde claramente la religión, por ejemplo, en mi caso, fue algo que en su momento me ayudó muchísimo, pero claramente he cuestionado algunas cosas. Y también me he preguntado mucho, bueno, Paola, si tú hubieses nacido en Egipto o en la India, ¿cuál sería tu cosmovisión? ¿Cuáles serían tus creencias? Al final, yo en lo único que me aferro es en creer que de verdad hay un Dios, una fuerza superior que está sosteniendo los hilos de la creación misma y de todo y de nosotros mismos. Y en ese sentido, sé que las personas religiosas, los monjes de diferentes ideologías, incluyendo la católica, tienen la capacidad de hacer de estas experiencias místicas un siguiente nivel. Y estoy completamente segura que la Madre Laura fue una de ellas. Entonces, ahora que termino el paréntesis, cuéntanos la historia sobre la Madre Laura y lo que te pasó con ella. En ese momento, pues nosotros estando aquí esperando resultados, tanto la familia de Mía como la de mi esposo, cada uno por su lado, fueron a pedir oraciones y que se hiciera el milagro. El día que nos dieron los resultados finales de cuál era la condición o no de este bebé, no recuerdo bien si era el día del cumpleaños de la hermana Laura o era el día en que había sido canonizada. Okay. El caso fue que ese día nos dieron el resultado de que todo era positivo, o sea, todo perfecto y que era una niña. Y hoy en día ella se llama Laura.
en su le honor. pusiste nombre en su honor. En su honor, porque era un milagro de vida. Y habíamos tenido, a través de esas peticiones y de ese trabajo de energía, porque también esas oraciones es energía, es una frecuencia de conectar con ese poder superior, habíamos obtenido ese milagro de que todo viniera perfecto. Entonces, bueno, ahí fuimos doblemente bendecidos, supimos que eran 2 niñas, una Laura, la otra Isabela, y que todo estaba perfecto. Así que digamos que embarazo perfecto, continuó, todo divinamente. Siguiendo con el poder de la mente, siempre nos quedó un embrión para hacer un proceso de un tercer hijo, siempre con el dictamen médico de que no podíamos quedar en embarazo natural. Entonces nosotros dijimos, bueno, cuando tengan 1 año nuestras hijas, vamos por el tercero, o sea, mentalmente preparados, con una certeza total. Llegamos a donde la médica que había hecho el mismo proceso de in vitro y nos mandó para la casa porque me dijo, si tú quieres quedar en embarazo, tienes que perder 35 libras. Y yo solo pensaba el año, o sea, pero si yo quiero 1 año, ¿cómo voy a perder 35 libras? Y ya dije que a 1 año, porque... Quiero el hermanito o la hermanita sí, para porque mis yo hijas. quería que los niños crecieran juntos, o sea, que fueran juntos. Pues viene mi tercer milagro. Al mes de irme de donde la doctora, quedé en embarazo natural. De forma natural. Cuando te habían dicho 10 años seguidos que no. ¿Sabes que eso pasa mucho? Sí. Conozco muchas historias que se abre un poco porque a medida que la persona va evidenciando también como el guión mental, sosteniendo ese guión mental de no puedes tener hijos de forma natural, pues se va bloqueando un poquito y cuando tienen los primeros como que sueltan un poco ese bloqueo y la energía comienza a fluir y al final es como abrirte nuevamente a la posibilidad. Y es cuando los milagros te llegan de una manera más inesperada porque obviamente no estás enfocando toda tu energía en hacerlo de forma natural porque ya te dijeron 1000 veces que no. Pero como ya lo dejaste de alguna forma fluir, sucede. Y al final es volver a decir lo mismo, pues mi mente dijo, quiero 3 y los quiero ya. Y lo quiero en 1 año y ahí está. Y ahí está. ¿Sientes que eres una persona, Cata, que definitivamente cuando piensa lo que desea lo atrae a su vida? Hoy en día, con el nivel de conciencia que ya sí he desarrollado, sí. Sí. Y pues diría que por lo menos llevo el 10.1% desarrollado del cerebro, o sea, todavía nos falta muchísimo más. Así es. Pero ya el nivel de conciencia es diferente. Y entonces ya la intención tiene más fuerza, la frecuencia es más elevada, la intención es con más ganas, con más energía, entonces obviamente se consiguen cosas a otro nivel. Así es, y eso es lo que vamos a hablar ahorita porque, a ver, el poder de la manifestación, el poder de la mente, el poder de la intención, el poder de la certeza, el poder de la creatividad, el poder de la fe, para mí definitivamente son el marco de lo que debería ser nuestra vida hoy en día y el sendero que recorremos a nivel espiritual, porque cuando adquirimos la conciencia de que somos creadores de nuestra realidad, entramos en dinámicas de relacionamiento con la vida muy distinta y en este caso, con lo que quiero que hablemos es con el dinero, porque ya hablamos un poquito de lo que se puede lograr a nivel, por ejemplo, físico, en donde ya se te había dicho que era imposible que tuvieras un bebé de forma natural y bueno, tu tercer hijo, que es Pedro, que es hermoso, lo tuviste de forma natural y tienes tus 2 hermosísimas gemelas que son Isa y Laurita. Pero, ¿cuál es esa relación de Catalina con el dinero? ¿Cómo ves el dinero hoy en día? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Qué ha significado en tu vida? Porque todos, me imagino que tú también has tenido desafíos de entender cómo funciona la prosperidad de nuestra vida. Y yo quiero que las personas hoy en día entiendan la importancia de tener una muy buena relación con el dinero, pero vuelvo al mismo punto, dejar fluir la energía. Wow, ahorita decías algo que es muy cierto y es que mucho de esto
no nos lo enseñan, o sea, no es parte de nuestro día a día. Entonces, solamente tratamos como de desesperadamente ir a buscar la manera de cómo conseguir la información cuando estamos en crisis, en necesidad o en carencia. Así es. Entonces, digamos que algo que siempre he tratado de involucrar como parte de mi pensamiento desde pequeñita es que detrás de todo lo malo hay algo bueno. Ese es un pensamiento que siempre he tratado de tener presente en mi vida. Y digamos que por naturaleza o culturalmente el ser humano es súper negativo. Entonces me choqué, ¡ay! Pero ¿cuántas personas por un choque no han sido salvadas? Porque no das gracias que pudo haber sido peor. Entonces ya no solo es detrás de lo malo hay algo bueno, sino también la parte del agradecimiento. Entonces empiezas a abrir un mundo de limitaciones que inconscientemente traes y traemos, no solo conscientes, sino pues a otros niveles, y se vuelve normal. Y bueno, obviamente nuestra cultura paisa por lo menos. Paisa es de Medellín, una ciudad de Colombia de la cual mi esposo también es, y yo viví 16 años en Medellín. Es como venimos de la carencia, o sea, hay mucho, pero tiene que ser todo súper medido, mesurado, cero apariencias, hay que ahorrar a futuro, no nos podemos gastar todo ahora. Es como una energía como de que todo se va a acabar, de pérdida, de sufrimiento. De a poquitos. Sí, súper austero. O sea, no, es que no sabes mañana, no te lo gastes todo hoy porque no sabes mañana qué vas a necesitar. Pues que mañana no sabes ni siquiera si vas a tener. Estar. Entonces es como con miedo. Y generamos esto generación tras generación, tras generación, tras generación, del miedo por el dinero. A nadie le da miedo comer. A nadie le da miedo respirar. Lo mismo es el dinero, es tan natural. Y sí, sueno muy como que sí, no, pero antes me daba miedo, porque crecí con mi cultura de mi papá, que llevaba hoja por hoja cuántos pesos se gastaba. Y solo basado en un presupuesto se vivía. Pero para mí era normal, ¿cierto? Porque con eso crecí. Cuando empecé a manejar el dinero, te lo juro, la primera vez que yo escribí un cheque me morí del miedo. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta responsabilidad tan grande? Pero entonces volví otra vez a lo mismo, pues si lo hacen los demás, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es parte de un juego, es parte normal de la vida. ¿Por qué miedo? Porque si yo le pongo miedo, entonces yo misma estoy poniendo los bloqueos. Y yo misma le estoy diciendo al dinero, no te quiero. Es el mismo ejemplo, literal, con la comida, con respirar, es algo tan natural, está ahí frente a nosotros. Solamente por ponerle un nombre, el dinero, pero también es la salud, también es la abundancia de personas cercanas a nosotros. De la amistad. El amor, el disfrute. Sentido, en todo sentido. Y pues en parte de eso, de que detrás de todo lo malo hay algo bueno, va de la mano de no te lo tomes personal, porque al fin y al cabo lo que cada persona siente es de su sentir. Entonces no me engancho, no pierdo mi energía, no me desgasto y sigo. Aprendo, saco lo mejor de ese momento para seguir para adelante. Entonces, mi relación con el dinero ha sido cero miedo. Y mi esposo me dice, ay, es que no va a entrar, es que esto, es que estás cobrando mucho, que lo otro, que... nada, es problema de los demás que piensen lo que quieran pensar. Pero si nosotros no estamos seguros de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hacemos o de que va a entrar, pues nunca va a llegar. Y ahí le empezamos entonces también a ponerle sentido a el simbolismo del dinero con lo que significa energéticamente. Pues porque al fin y al cabo es una representación de energía. Total. Entonces, ¿tienes una empresa? Tengo una empresa. Exitosa. Muy exitosa. Pues es una compañía de construcción que lleva más de 20 años y eso pues empezando desde cero pues no se cuenta mucho. Lo hacemos con mucha pasión, eso también, vivir con pasión y disfrutar lo que se hace. Eres arquitecta, ingeniera civil. Ingeniera civil. Y de todas maneras esa parte de la creatividad me gusta mucho, el diseño, la decoración y pues y toda la vaina. Y es un poquito entender a las personas qué necesitan y darles una solución. Desde el sentir
qué es lo que están buscando y ponerse en los zapatos de ellos para poder apoyar. Pero siempre ha sido desde el disfrute. Mira, a mí siempre me decían, ¿cuáles son tus hobbies? Y yo trabajar y ser mamá. Pues, pero ¿cómo así? Sí, porque es como desde el disfrute, es desde el gozar, es desde sacarle lo bueno a lo que parece malo. Tú dijiste, y lo repites ahora y me parece súper importante, y es cómo de las cosas malas sacamos lo bueno, porque somos seres humanos que todo el tiempo estamos teniendo desafíos. Los desafíos nunca van a parar. Las adversidades son parte de la vida. Los retos son necesarios, ¿cierto? Y todos los hemos tenido. Y aquí tenemos, digamos, un ejemplo de lo que significa poder aprender a como superar los retos más allá de la adversidad, porque además de tener esa empresa próspera, además de tener, digamos, como esa capacidad de elegir tener una relación sana con el dinero, no solo manifestaste una casa que tengo que decirles que es hermosa, hermosa, pero además pudiste lograr autosanarte de un desafío más gigante que casi te pone como al filo de la vida y la muerte, ¿no? Y Pau, ahí es como, a veces se olvida uno y se queja, ¿y por qué a mí? En vez de ¿para qué? ¿Y por qué me pasó esto? Y empieza esa parte del ego a querer saber, a cuestionarse, a encontrar razones y no entender el para qué. En esa línea de decir que mi hobby eran mis hijos y mi trabajo, pues yo sentía que tenía que controlar todo. O sea, que todo, por lo menos en la compañía, se tenía que hacer de una u otra manera a mi manera. O que por lo menos, pues no como la jefe fastidiosa ni nada, sino como por lo menos que yo tenía que estar envuelta en todo. Y entonces casi todo dependía de mí. Yo creo que por lo poco que te conozco era como sostenerlo todo, porque eres una gran contenedora, pero también te pasas mucho, no un poquito, sino mucho, y se te olvida que tienes un peso límite que cargar. Sí, no tenía límite. O sea, eso era sin límite. Total. Y lo que de pronto mi equipo no fuera capaz de hacer en ese momento, pues entonces lo hacía yo, porque había que hacerlo. Pues cómo no, ¿cierto? Y digamos que la vida empezó a ponerme piedritas que yo no vi. Empezó con una rodilla que necesitó cirugía y no, digamos que no me di el tiempo, entonces me volvieron a mandar otra vez a que no, 6 semanas en silla de ruedas, pero yo ya quería estar a la semana trabajando. Y al menos de un año de esa cirugía, después de la cirugía de rodilla, me diagnosticaron con una hernia cervical. Y yo creo que ahí fue ese momento, o sea, algunas personas le dicen la hora oscura de su alma. La noche oscura del alma. La noche oscura del alma, o ese momento. El momento de verdad, el sacudón, ese momento quiebre. en el que el quiebre. Porque en ese momento que a mí me dijeron que yo fui con un dolor en el brazo pensando que tenía algo en el hombro. Y cuando el ortopedista me manda a hacer un MRI para chequear el cuello, por descarte, hombro, cuello, todo, me dijo, no, es que estás, o sea... ¿Dónde está ubicada tu hernia? ¿Aquí atrás? Acá atrás. Ok, estaba presionando la médula ósea. La médula ósea. Había sido una hernia que me la había ganado en una lotería, que mi alma ya había pactado por ella, y que digamos que de una u otra manera era como, bueno, o hace caso, o hace caso. O sea, es hora de hacer conciencia realmente. De parar también. De parar, de descargarte de cosas soltar. Que te habías como elegido cargar sin necesidad o que no eran del todo tu responsabilidad. Pero que de pronto no las veía así. Simplemente eran responsabilidades y había que cumplirlas, ¿cierto? O sea, esa parte de ese compromiso de hacer que las cosas pasaran. Me diagnosticaron con esta hernia cervical, lo que me hizo soltar. O sea, no pude ir al trabajo. El médico básicamente me decía, tú bajas una escalera y te tuerces el tobillo y quedas paralítico. O sea, a mí se me acabó, o sea, congeló el tiempo ahí.
¿Qué podía pasar? Podías quedar Quería quedar parapléjica. parapléjica. Wow. Después de ser una persona totalmente activa y hacedora. Entonces era como, quédese en casa, vaya como mamá, lleve a los niños y vuelva. Y eso pues que casi que a escondidas, porque no podría ni manejar carro. Realizamos la cirugía, todo salió perfecto, o sea, yo tuve la cirugía con la seguridad de que todo iba a estar bien. Otra vez el poder mental, ¿no? Total. La certeza también. Y cuando me paré de la cirugía, entré caminando a la habitación, que normalmente en cualquier cirugía te llevan en camilla hasta tu habitación. No tenía miedo, ¿sabes? O sea, estaba segura de que lo tenía que hacer. Y que ibas a estar bien. Y que iba a estar bien. Lo que pasa, y aquí viene otra vez eso de que ya me siento bien y voy a seguir, para mí, cuando entré a cirugía, yo pensé que era una cirugía ortopédica. Y resulta que fue una cirugía neurológica, porque toda la parte de nervios fue afectada porque ya estaban apretados. Presionando los nervios. Perdón. Entonces, cuando a los días entendí que esa cirugía había sido de ese tipo y que necesitaba medicina y que necesitaba... Los nervios es la última parte de tu cuerpo que se desinflama, porque son maleables. Los músculos tienen una forma y vuelven y retoman. Los nervios no, por donde pasen. Entonces se toman hasta 18 meses en desinflamar. Wow. Fue la información que me llegó a mí en ese momento. Yo no me sentía yo. O sea, en este proceso de ser una cirugía neurológica, entonces empecé con proceso psiquiátrico y psicológico, porque no era yo. O sea, de ser una persona que tenía memoria y se acordaba de todo y tenía todos sus proyectos en su mente, tenía que pensar 2 veces antes de hablar una palabra. O si empezaste a perder capacidad de como cognitiva de memoria. No sé, si necesitaba hacer una suma o algo en mi cabeza, era perdida. Y pues fue fuerte, fue difícil porque era como, esta no soy yo. O sea, ¿qué está pasando? Y aunque hice resistencia, pues solté un poquito, me dejé llevar, me dejé atender, empecé a pedir, que no pedía, y empecé a aprender a recibir. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque saben, hay unas grandes lecciones en la vida y una de ellas es aprender a pedir ayuda. Las personas que son muy dadoras del servicio, que sé que hay muchas allá que me están mirando en este momento y que nos están mirando y están recibiendo todo este mensaje de esta historia tan linda, nos cuesta mucho porque nos damos a los demás y nos olvidamos de nosotros. Y la vida siempre nos pasa factura. Siempre hay un momento en la vida en el que cuando estamos dando demasiado y nos estamos olvidando de darnos a nosotros, la factura pasa ya sea por la parte física, porque surge un tema médico o por cualquier razón, pero te dice, tienes que parar. Y ese fue el caso tuyo, ¿cierto? Te tocó parar en ese momento. Pero espera, o sea, yo paré, pero no paré como tenía que parar. Esto se compone. Después de este proceso que me tocó, o sea, a mí me operaron en junio y yo como en julio, en agosto ya me sentía disque bien, me fui a sacar licencias de construcción y cosas, o sea, perfecto. Pero no soltaba, no terminaba de soltar, no terminaba de escuchar mi cuerpo, no terminaba de escuchar las señales, que también son miles y no las vemos. Y mi cabeza entra una desconexión total. O sea, ahí sí fue, si la cirugía era la hora 0, esta era la menos no sé cuántas, porque ahí me desconecté total. Pasé un mes en cama, 2 semanas totalmente desconectada, solamente a punta de agua. Iba al baño y agua, nada más. O sea, ahí... Cuando dices desconectada,
perdiste un poco como la conciencia de tu responsabilidad con el mundo, con la empresa, con tu familia, contigo misma. Total, o sea, la única persona que, digamos, conscientemente me comunicaba era con mi terapeuta, porque era una constante evaluación con mi esposo si tenía que ser ingresada a un hospital en urgencias, para ver en qué estado estaba mi capacidad cognitiva y mi cuerpo. Porque no era una depresión, no era una angustia, no eran pensamientos, no era nada. Era desconexión. Desconexión. O sea, mi cuerpo no da ni para pensar, ni para sentir, ni para actuar. O sea, ya, aquí, ya. Fue como un reseteo. Un reseteo que hoy en día le doy gracias infinitas. Y hoy en día digo, aquí estoy aplicando esa maestría de ver detrás de todo lo malo algo bueno. Porque mi familia se quedó sola, mis hijos se quedaron sin mamá. Y todo siguió funcionando sin ti. La empresa, tus hijos, tu esposo, la vida. Y en crisis gravísimas. Porque en ese momento hubo momentos difíciles, familiares, empresariales y todo, pero siguieron. Y no me necesitaron. Y yo no me hice necesitar. O no me creí que me necesitaron. Bueno, pero viene algo complejo y es que vuelve a aparecer la hernia. Pero ya con conciencia. Y eso hace una diferencia gigante. Y ahí sí viene el poder de la mente en full, con poder, con energía. Porque entonces, después de que ya pasó este proceso, de que ya vuelvo, estamos hablando del año pasado, en enero, ya vuelvo a tomar fuerza sobre mi cuerpo, a conectar todo esto. Te conozco, nos conocemos. Empiezo a hacer un proceso de conciencia, de aprender, de descubrir estas capacidades, dones, de quitarme tantas capas que nos ponemos, de activar el cerebro, de volver al poder de la mente. Me dicen que tengo otra hernia y que necesito ser operada nuevamente. Y aquí el poder de la mente activaba full con conciencia. Dijo, no, yo ya esta vez no me voy a operar. Yo esta vez con todo el conocimiento, aprendizaje, discernimiento, conciencia que tengo, vamos a sanarnos. Y no voy a necesitar otra cirugía. Y no voy a necesitar. Y no la necesitaste. Y no la necesité. Y te autosanaste completamente de tu hernia. Completamente de mi hernia. Y hoy en día estás 100% bien y feliz. Y perfecta, porque pues hemos hecho viajes sagrados juntas, hemos hecho muchas cosas juntas. Y montado montañas rusas absolutamente, juntas. Montañas rusas juntas, vital. Bueno, y quiero cerrar con un tema porque definitivamente lo que yo quiero es que abras tu corazón allá donde estás, en tu casa, donde sea que me estés viendo, porque la posibilidad de crear es a todo nivel, ¿cierto? Uno, hemos hablado de la relación del dinero, o la relación que tenemos con el dinero, hemos hablado de la capacidad que tenemos de autosanarnos, hemos hablado de la certeza, hemos hablado de ese poder que tenemos como energía de co-crear. Y hay una historia que me encanta oírle a Catalina y es cómo manifestó su casa en plena pandemia, en un momento en donde, pues no sé cómo es la historia bien, pero no era como... No había una posibilidad de que pudieses manifestar la casa que tienes en este momento. No, pues es que, o sea, pandemia, todos encerrados. ¿Cómo vas a ir a ver casas? Pues si no podías entrar a casas de otras personas. Y digamos que la sinergia que hemos hecho entre mi esposo y yo es, él sueña y yo anclo. Entonces, él sueña y yo le pongo el poder de la mente para ponerle pues ya más bonito, más organizado. Entonces, pues era trabajar toda la parte financiera, de recursos, en un momento donde todo el mundo está encerrado, en un momento donde todo es más hermético, donde ni siquiera, pues sí, digamos que hubo incentivos de parte de los bancos porque nadie movía dinero, pero a la vez era también un poco más complicado, pues básicamente por eso, porque no habían empleos, no había trabajo, no había dinero en las calles. Y vuelve el miedo. Mi primera reacción cuando mi esposo dice, ya, es hora de casa. Y yo, pero ¿cómo? O sea, estamos en pandemia, perdón. Y entonces yo le digo, ok, y me pongo yo de difícil, de niña difícil. Si nos vamos a comprar una casa, tiene que tener árboles, aguacates, lleno de frutales. O sea, pau.
Yo describí la Vivimos casa. en Miami, ¿no? Yo describí. Hay que aclarar esa parte. Sí, total, ¿cierto? O sea, yo puse las expectativas nivel alto. O sea, si yo me voy a arriesgar a hacer todo lo que tengo que hacer nivel alto. Fao, vimos 3 casas. Esta casa, cuando pusimos el contrato, estaba a punto de entrar en proceso de subasta. El dueño es realtor, yo era realtor, entonces digamos que nos hablamos y dijimos, bueno, entonces no realtors, no se necesita. O sea, todo fue tan perfecto. Era la distribución perfecta, las habitaciones que necesitábamos para los hijos, los frutales, porque el señor dueño le había metido no sé cuánto para sembrar de todas partes frutales. Los árboles que tiene tan Todos los hermosos. árboles, las zonas. Entonces fue nuestro árbol sagrado que tenemos. O sea, era literalmente descrito y puesto en papel. ¿Cuánto tiempo te demoraste en atraer tu casa? Después de que tu esposo dijo, listo, ya casa, en plena pandemia. 3 meses. 3 meses. Eso fue. 3 meses antes no pensabas en que ibas a tener esa casa. 3 meses después estabas viviendo en ella. 3 meses, o sea, inmediato. Bueno, Inmediato. Cata, resalto solamente para cerrar y te quiero hacer una última pregunta resaltando, obviamente creo que todos sabemos la respuesta, pero es, ¿crees en los milagros? Totalmente. Y creo que el milagro que más he inculcado en mi vida es nunca aceptes como respuesta un no. Y todos los milagros van a llegar a tu vida. ¿Cuál es tu mayor milagro? Obviamente saquemos de lado a tus hijos, que yo sé que ese es un milagro gigante en tu vida, pero ¿cuál es ese gran milagro que tú puedes decir, atesoro con todo mi corazón este milagro para mi vida? Pues, Pau, el milagro de estar viva y poder hacer conciencia. Si yo no hubiera hecho ese clic que hice, porque mira que las cosas se fueron intensificando. Si yo no hubiera hecho ese clic, estoy hablando que es casi 1 año, es que es muy poquito. Y después de que hice ese clic, mi vida ha cambiado totalmente. Y es abrirme, a aceptar, a recibir, a pedir, el milagro de la conciencia. El milagro de la conciencia. Me encanta el milagro de la conciencia, hacernos conscientes de que hay mucho más, que vinimos a algo de verdad importante, a una misión, a un propósito, porque adicional a eso te has abierto mucho más al mundo espiritual. Hoy en día estamos trabajando con la maestría de sabios y no solamente haces parte de los estudiantes, sino también como del equipo que trabaja conmigo. Gracias. Eres una gran sanadora, una mujer muy consciente, muy sabia, muy poderosa, pero sobre todo el poder de la mente, no solamente desde lo quiero, lo atraigo y ya, sino con un sentido de verdad de corazón, de merecimiento, de que todo lo que yo recibo lo comparto, de que todo lo que yo soy, lo que yo me permito atraer en este plano, lo puedo disfrutar con las personas y eso es lo que hace la diferencia en la manifestación. Así que gracias. Siempre esta va a ser tu casa. Te quiero. Y recuerda que tú eres un milagro. Yo soy un milagro. Todos somos un milagro de la creación y tú eres un milagro también. El milagro eres tú.